Tiene la palabra el señor representante del Ministerio Fiscal para dar comienzo a sus alegatos. Gracias, señor presidente. Buenos días al presidente, al tribunal, a las partes, al público, a las víctimas. Estamos junto al doctor Dante Vega, titular de la dependencia de la Oficina Fiscal de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, y quien habla, Daniel Rodríguez Infante, en representación del Ministerio Público. Vamos a dar inicio a los alegatos en esta causa. Previo voy a hacer una breve referencia a lo transcurrido en la última audiencia, en la audiencia anterior, en la que declararon Miriam y su hijo Maxi, para expresar que, por supuesto, lamentamos con franqueza el dolor que narraron en esta sala. No podemos sino empatizar con ese dolor. Este ha sido un proceso complejo para quienes, como son en general este tipo de procesos, para quienes hemos participado de este proceso, y en definitiva creemos que justamente el dolor y la complejidad tienen que ver con la dimensión del daño que provoca este delito, cuestión sobre la que, por supuesto, vamos a volver oportunamente, y simplemente esperamos que en algún momento Miriam y su hijo Maxi puedan clarificar dónde radica la responsabilidad de tanto daño, que no es, por supuesto, en los organismos de derechos humanos ni en los familiares. Se habló de venganza en esta sala, y si hay algo que los organismos y los familiares jamás han buscado es venganza, sino justicia. Este juicio es justamente una expresión de que lo único que se ha buscado en tantos años y que se busca ahora es justicia. Tampoco, por supuesto, radica la responsabilidad de tanto daño en el sistema de administración de justicia, en el tribunal, en el Ministerio Público Fiscal, sino que evidentemente la responsabilidad de tanto dolor la tienen los perpetradores de este delito. Hoy hemos asistido a un nuevo capítulo de esto que ya oportunamente vamos a analizar al determinar la responsabilidad penal, pero un nuevo capítulo en el que uno de los acusados, en una expresión más de la mentira, somete a la víctima de este delito a una nueva mentira, a una extensión, digo, probablemente y previsiblemente, a sabiendas de lo que iba a ocurrir en este tramo del juicio, en el desarrollo de los alegatos, en un intento, quizás, no sabemos cómo interpretarlo, pero quizás en un intento de justificarse de algún modo frente a Miriam, la somete nuevamente a la mentira, y esto de nuevo muestra el lugar en el que están los perpetradores de este delito y en el lugar en que la ponen a las víctimas, que en definitiva Miriam es la víctima directa de todo esto. Así es que, con esta aclaración y desde este lugar vamos a dar inicio a los alegatos. Brevemente vamos a comenzar por hacer una referencia, un perfil de quienes eran Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, padre y madre de Miriam, cuya apropiación en definitiva da origen a este juicio. Por supuesto, es un perfil, una reconstrucción siempre parcial, siempre superficial, pero nos parece importante dar inicio por ahí. A partir de voy a comenzar con María del Carmen Moyano, a partir de las declaraciones de su hermana Adriana, de su amiga y compañera Beatriz García, de Ana María Montenegro, del Leajo Conadep, y de una gran documentación una gran cantidad de documentación que vamos a ir relevando a través del alegato. Sabemos, por supuesto, algunas cuestiones esenciales de María del Carmen Moyano, de Pichona. Nació el 9 de mayo del 54, sus padres eran Alicia Maura y Francisco Moyano. Su apodo Pichona venía desde que era una niña, y le decían así por ser la más pequeña de la familia. Adriana Moyano dijo en esta sala, se refirió a su hermana como un ser de luz. Realmente era la más chica de la familia, por eso le decíamos Pichona. Le quedó ese apodo porque era la chiquitita, la gordita, la bonita, la buena. En Mendoza, antes de pasar a la clandestinidad, ya vamos a detallar en qué momento Pichona se vio obligada, se vio forzada a pasar a la clandestinidad, pero antes de eso vivía con su familia en la calle Paraná 45, domicilio muy importante, sobre el que vamos a volver hoy, de Godoy Cruz. Desde chica siempre nos enseñaron a ser solidarias con el otro, dijo Adriana en este debate, y bajo tales premisas contó que ambas hermanas participaban en la Acción Católica, se unieron a la Cruz Roja. Pichona estudió bioquímica en la Universidad Massa, participó del Centro Estudiantes y se unió a la agrupación, la JP 17 de octubre. Allí conocería a Beatriz García y a Juan Basilio Esgroy, y Esgroy va a ser precisamente, sobre quien también vamos a hablar hoy, quien las va a convocar a ambas, a Beatriz y a ella, para trabajar en la Dirección de Tránsito y Transporte. Compartían los tres con Esgroy, o sea, Beatriz, Pichona y Esgroy, la actividad en el barrio San Martín con el padre Macuca Llorens, y ahí instalaron un dispensario, que habla también del lugar en el que se paraba Pichona frente a la vida. Instalaron un dispensario para repartir medicamentos a personas en situación de especial vulnerabilidad. Colaboraba en una guardería del Campo Papa, allí servía el desayuno, esto lo contó Beatriz García en esta sala, servía el desayuno, jugaba, cuidaba a los niños.
Beatriz, que como dije era su amiga, su compañera, la persona con quien compartió vacaciones, militancia, lo dijo Beatriz en este juicio, con quien iban al cine, visitaban teatros, librerías. Beatriz dijo en este juicio: recuerdo como si fuera hoy, y en algunos tramos del alegato yo me voy a permitir hacer algunas citas textuales de las palabras de los testigos, porque expresan de mucho mejor manera que la que podemos hacerlo nosotros algunos tramos de esta reconstrucción. Recuerdo como si fuera hoy a Pichona sentándolos en su falda, está hablando de la guardería del Campo Papa, tomándoles de las manitos, la cara, lavándoles con toda suavidad y luego poniéndoles crema porque estaban tan paspados y tan lastimados que daba muchísima pena. Después de eso jugábamos, era ejercicios, tratando de que entraran en calor porque venían muertos de frío. Después tomaban la leche y jugábamos, y estábamos ahí toda la mañana para que sus padres fueran a trabajar tranquilos de que estuvieran bien cuidados. Pero además de Beatriz, de Ana María Montenegro, vamos a ver en este juicio, que lo hemos visto y lo vamos a profundizar hoy, que Pichona compartía militancia con una gran cantidad de personas que fueron todas perseguidas por el accionar represivo estatal. Va a conocer a Carlos en la provincia de San Juan, por supuesto voy a volver sobre esto más adelante. Ahí en San Juan trató de refugiarse después de la persecución que sufrió María del Carmen en Mendoza, y que va a ocupar prácticamente mi alegato de hoy, lo anticipo. Y tenía 22 años al momento de quedar embarazada de Miriam, 23 cuando Miriam nació y ella fue desaparecida. Pichón era una gran persona, se podía confiar, amplia, generosa, siempre dispuesta a ayudar, a dar una mano a quien lo necesitara. Guardo el mejor y mayor recuerdo de mi vida compartida con ella. Así empezó su declaración, ese fue el inicio de la declaración de Beatriz García en esta sala. Carlos Poblete, de nuevo por las declaraciones de su hermana, de Elsa Poblete, de Beatriz García, de Ana Montenegro, de la propia Adriana Moyano y de gran documentación que también vamos a relevar a lo largo de este alegato, hago este perfil nuevamente en términos similares. Nació el 2 de noviembre del 44, sus padres eran María del Carmen Brizuela y Simón Poblete. Carlos era parte de una familia muy numerosa, de 10 hermanos, habían fallecido su padre y su madre, y entonces Elsa explicó que los hermanos mayores cuidaban a los más chicos. Elsa contó, su hermana, que estudiaba ingeniería en la Universidad de San Juan, participaba del centro de estudiantes, trabajaba en el departamento de minería y en las noches, al igual que Pichona antes de conocerse, realizaba tareas de alfabetización en barrios vulnerables. Mi hermano no solo estudiaba, sino que destinaba su tiempo, como gran parte de la juventud de ese entonces, en pensar en el otro, el necesitado, combatir el analfabetismo. Eran profesores en las noches, en las villas. Carlos también trabajaba en el departamento de minería, estudiaba y en las horas libres se dedicaban a esta misión social. Para nosotros era un orgullo la dedicación a ayudar a los demás. Y Ana María Montenegro, quien junto a su entonces compañero Daniel Olivencia, que actualmente está desaparecido, vivieron junto a María del Carmen y a Carlos en San Juan, época en la cual nació Victoria, la hija de Ana María Montenegro, la hija de Ana y de Daniel. Dijo en este juicio: Carlitos era una persona sumamente afectiva con la Vicky, y le puso la peteta, porque Daniel, le hace Daniel Olivencia, era muy inteligente, brillante, y había un dibujito, Petete, que era el sabelotodo, y fue Carlos quien le decía Peteta a Vicky, y ese sobrenombre, cariñosa manera de nombrarla, se sostuvo mucho tiempo hasta hoy. Carlos tenía 33 años al momento de su secuestro y posterior desaparición. En lo que sigue vamos a dar inicio a los delitos que dieron, en definitiva, que enmarcaron aquellos hechos delictivos que nos convocan vinculados con la apropiación de Miriam. Y lo primero que quiero decir acá es la relevancia que este juicio ha demostrado y ha puesto, digamos, muy en evidencia la relevancia que tiene un juicio oral en toda su dimensión. Y por supuesto esto obedece a muchas razones, pero ¿por qué lo estoy mencionando acá? Como el tribunal sabe, María del Carmen Moyano y Carlos Poblete no son víctimas cuyos hechos se investigaran en esta jurisdicción, ni en la oficina que integramos Dante Vega y yo, porque, bueno, si bien Pichona, María del Carmen, era mendocina, fue secuestrada fuera de la provincia, ya voy a volver sobre esto, militó en Mendoza, militó en San Juan, fue secuestrada en Córdoba, trasladada a la ESMA, y Carlos Poblete, sanjuanino, perseguido también en San Juan, sería secuestrado junto con ella en Córdoba. Entonces, cuando se produjo el examen genético que determinó que Miriam era la hija biológica de ambos, se recurrió en la causa que hoy nos convoca a las fuentes judiciales que habían trabajado estos hechos, que eran fuentes judiciales, por supuesto, de otras jurisdicciones.
como dije, particularmente en Córdoba y en Buenos Aires, en la ESMA, las causas de la Perla y la ESMA, sobre las que evidentemente voy a volver. Y si bien esta reconstrucción era suficiente a los términos de la elevación a juicio, de los términos de la responsabilidad penal de los acusados, por supuesto bastaba con ello, la etapa del juicio claramente, porque esa es la diferencia entre un juicio oral y la etapa de investigación, se presentaba como la instancia idónea para profundizar sobre estas cosas, sobre estos extremos. Y entonces por eso ofrecimos, cuando se ofreció prueba en este juicio, a testimonios de personas que los habían conocido en la militancia, testimonios de familiares, testimonios de compañeros y compañeras de cautiverio en los distintos centros clandestinos por lo que pasaron. Y esto tenía sentido porque evidentemente la apropiación no es un fenómeno aislado, no puede ser analizada en forma estanca por fuera del accionar represivo estatal en cuyo marco se cometieron estas apropiaciones, y por lo tanto no puede ser analizada por fuera ni del plan de persecución de exterminio, ni de los delitos cometidos contra los progenitores, contra el padre y la madre de Miriam. Entonces esto tenía por supuesto mucho sentido, y por eso obviamente, ya después voy a comentar cuáles van a ser los distintos tramos en el que hemos organizado nuestra exposición, pero obviamente este juicio suponía hablar y determinar el emplazamiento de Miriam en una familia distinta a su familia biológica, suponía también ingresar sobre su parto en la ESMA, pero también, por supuesto, implicaba referirnos al secuestro y desaparición de su padre y de su madre, e ineludiblemente a la persecución que ambos sufrieron y que en definitiva terminó con ese secuestro. Porque todo esto obviamente no solo contextualiza de mejor manera los hechos, sino que permite explicar en definitiva cómo una niña, nacida en la ESMA, terminó en Mendoza en manos de los principales protagonistas del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza. Y Beatriz García puso en palabras esta interrogante, que es una interrogante que imagino hemos tenido todos y todas quienes hemos transitado este proceso. ¿Cómo ocurrió esto? Por supuesto había una respuesta, ¿no? Había una respuesta que estaba allí y que era evidente, sobre la que voy a volver, pero faltaban quizás los detalles. Pero ¿qué dijo Beatriz García en este juicio? Yo tenía claro que Pichona tenía una hija, por supuesto que lo tenía claro Beatriz, la buscó también durante muchos años, apropiada. El último lugar donde me podía imaginar que estaba era en Mendoza. De la ESMA a Mendoza no me lo podía imaginar. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió el juicio oral y público. Ocurrió justamente este debate que claramente nos permitió hacer hallazgos que evidentemente van a impactar sobre la responsabilidad penal de los acusados, y lo vamos a valorar oportunamente, pero además impactan sobre otro rol que cumplen estos procesos, que es muy importante, importantísimo, que es el rol de la reconstrucción de la verdad, de la reconstrucción de la memoria colectiva, y en definitiva, particularmente en este juicio, de la reconstrucción de la identidad de Miriam, que fue justamente esa identidad que fue sustituida y que dio origen a este debate. Con esta aclaración, digamos, con esta premisa, vamos a dividir el alegato en distintos tramos. Voy a comenzar por el gran hallazgo que produjo este juicio, que es la persecución de María del Carmen Moyano de Pichona por parte del D2, y no solo de Pichona, de todo su entorno. A eso nos vamos a dedicar justamente en la audiencia de hoy. Ojalá alcancemos a concluir al menos con ese tramo. Luego me voy a referir, por supuesto, a cómo continuó la situación en San Juan y la persecución de ambos en San Juan, al secuestro en Córdoba, a la Perla, al traslado de Pichona, de María del Carmen a la ESMA, al nacimiento, por supuesto, en esas condiciones y en ese lugar de terror de Miriam, para eventualmente y con posterioridad analizar el proceso que tuvo que ver con la recuperación de la identidad de Miriam y finalmente la responsabilidad penal de los acusados. ¿Qué sabíamos? Perdón, voy a tomar agua. ¿Qué sabíamos de esta persecución? ¿Qué sabíamos y qué no sabíamos antes del inicio del debate? Como dije, pese a que los hechos de Miriam de María del Carmen y de Carlos no eran objeto de investigación en esta jurisdicción, en la oficina que integramos, había información muy relevante, por supuesto. Ya durante la instrucción de esta causa se habían incorporado, como dije, probanzas de otras decisiones judiciales, y sabíamos algunas cosas muy importantes. Sabíamos que ambos habían sido, Carlos y Pichona, objeto de inteligencia y de persecución estatal. Sabíamos que ambos habían sido secuestrados en Córdoba, alojados en La Perla,
que la persecución existía en San Juan, a la época en la que ambos estaban en San Juan, y que se había iniciado, como es natural, en Mendoza. ¿Por qué? Porque sabíamos, en estas decisiones contaba que María del Carmen había logrado evadir su secuestro, decisiones en las cuales se basan, entre otros, en los testimonios de los familiares que también han declarado en este juicio. Había logrado evadir su secuestro y que el padre de Pichona, abuelo de Miriam, Francisco Moyano, al parecer había estado detenido por tenencia de un arma. Esto es lo que sabíamos hasta este momento, por tenencia de un arma que provenía de sus años en la policía. Todo esto, voy a mencionar en este momento la causa. En general todo esto sale ya en la propia causa conocida como plan sistemático. La voy a individualizar en este momento para luego referirme sencillamente como plan sistemático, que es la causa número 1351, caratulada Franco, Rubén y otros sobre sustracción de menores de 10 años, juicio que se llevará a cabo ante el Tribunal Oral Criminal número 6 de Capital Federal, con fundamentos de fecha 17 de septiembre de 2012. Claro, lo que no sabíamos era quién había tenido el rol protagónico en esta persecución, quién había estado detrás de toda esta persecución que había iniciado en Mendoza. Y esta es la centralidad que tienen los juicios, porque justamente el juicio oral y público nos permitió escuchar a Adriana Moyano y a Beatriz García, e iniciar la búsqueda, particularmente a partir de la declaración de Beatriz García, que dio la fecha exacta de un operativo al que me voy a referir, de un operativo llevado a cabo en la casa de Pichona, e iniciar la búsqueda de un expediente que se incorporó como prueba de este juicio, que es el expediente seguido, entre otros, contra el abuelo de Miriam, contra Francisco Moyano, contra la propia Pichona y contra Liliana Riveros. También lo voy a individualizar este expediente en este momento, después seguramente me voy a referir a él simplemente como fiscal contra Francisco Moyano. Es el expediente 33.878-B, fiscal contra Moyano Francisco, Rivero Liliana Gladys y María del Carmen Moyano, por infracción a la ley 2840, y a partir de esta prueba, bueno, fuimos, digamos, determinando otra prueba que fue muy relevante y que voy a ir analizando progresivamente a medida que avance con el alegato. ¿Y qué pudimos saber? Bueno, pudimos saber, como dije, lo que constituye el gran hallazgo de este debate, que es que el Departamento 2 de la Policía de Mendoza, que integraban en esa época ya Esmaja y Fernández, y que después integraría Garay, era precisamente el origen de toda la persecución contra María del Carmen Moyano. Justamente, digamos, el mismo departamento en el que dos de los acusados, porque Esmaja falleció y por eso no está acusado en este juicio, claramente es una de las personas que participó en esta maniobra delictiva, participaron. Los 3 participantes del D2 en esta maniobra delictiva son personas que integraron el Departamento 2 de Inteligencia, en donde se originó toda esta persecución, y no son 3 integrantes cualquiera, como bien los conocemos en esta jurisdicción, porque al menos en el caso de dos de ellos, Esmaja y Fernández, han sido largamente analizado en los distintos juicios en los que se han celebrado en esta provincia, y sobre quienes ya voy a volver. No eran 3 integrantes cualquiera, eran 3 integrantes de la máxima relevancia dentro del área de inteligencia de la Policía de Mendoza, dentro del D2. Eran precisamente, y por supuesto me voy a detener en ellos cuando analice la responsabilidad penal, las personas que tenían el rol del enlace de la inteligencia del Departamento 2 de la Policía de Mendoza con las demás fuerzas, entre otros roles, por supuesto. ¿Y qué pudimos saber? Bueno, que además el D2, además de ser el inicio de toda esta persecución contra Pichona, había detenido a su padre, era el D2 quien detuvo al padre de Pichona, al abuelo de Miriam, había detenido a su amiga, que estaba ese día en su casa y sobre la que ya voy a volver, y además tuvo un rol protagónico en la persecución de todo su entorno, con una gran cantidad de personas desaparecidas y una gran cantidad de personas ejecutadas, y algunas personas sobrevivientes, las que fueron blanqueadas, por decirlo de algún modo, y producto de detenciones que en algún momento ingresaron en el régimen, no sé cómo llamarle, porque no es un régimen legal, pero en el régimen regular de la detención de las personas perseguidas por razones políticas en esa época. Aclaro algo, por supuesto esta explicación no era ineludible para determinar la responsabilidad penal de los acusados, en tanto los delitos que se les atribuyen no precisan de estos extremos, no precisa de esta explicación, pero en definitiva esta explicación que ahora tenemos, por supuesto, nos va a permitir entender de mejor manera aquella pregunta inicial, ¿no? Porque la acción criminal, que en definitiva nos convoca, comenzó nada más y nada menos que con la intervención del D2, como lo vamos a demostrar, y terminó del mismo modo, terminó con la intervención del D2. Fue el D2 quien se apropió de Miriam, y el D2, algunos de sus integrantes son los que están respondiendo en este debate por estos hechos. Y voy a detallar cómo inició toda esta persecución. Beatriz García dijo en este debate que ya al menos desde el año 74, ella lo ubicó a fines del año 74, principios del año 75, María del Carmen había sido secuestrada cuando se encontraba a la salida de su trabajo en la calle Las Heras, mientras esperaba el colectivo, la subieron a un auto, la llevaron a la zona de Papagayos,
Allí la golpearon, la maniataron, la dejaron abandonada, maniatada, mordazada y golpeada hasta que pudo soltarse y pedir ayuda. Beatriz García contó en esta sala que incluso al día siguiente la notaron con estos golpes, ella no quiso contar nada y tiempo después ella supo lo que le había ocurrido en ese momento. Pero además, la sentencia del plan sistemático releva el testimonio que prestó en aquella oportunidad Adriana Moyano, y Adriana Moyano se refería en la sentencia, digamos, el testimonio de Adriana Moyano, prestado en el marco de la causa plan sistemático, hablaba que a fines del año 75, lo ubicaba en otro momento, Adriana Moyano se había realizado un operativo por fuerzas de seguridad que buscaban a su hermana sin indicar los motivos, o sea, Adriana Moyano expresó en esa causa de plan sistemático que ella creía que el domicilio de la vivienda donde vivía Pichona había aparecido en alguna agenda. Y siempre siguiendo esa sentencia, que releva, como dije, el testimonio de Adriana Moyano, ella contó que había sido apresado su padre hasta que su hermana apareciera, pero bueno, ella contó que dado que su padre, Francisco, por su trabajo como telegrafista en la policía, tenía contactos y tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el país, le había hecho llegar un mensaje a María del Carmen de que no apareciera, pasando en ese momento María del Carmen Pichona a la clandestinidad. Esto, en ese momento, Adriana Moyano lo ubicaba a fines del año 75. Contó que su padre, siempre siguiendo la causa plan sistemático, había estado detenido por la posesión de un arma calibre 45, como dije, que tenía de su época en la policía, y que la presión durante la detención de su padre estaba dirigida a que su hermana se entregara, a lo que su padre, por supuesto, se había negado, temiendo que le pasara alguna barbaridad. Así lo dijo Adriana Moyano en esa causa. Ahora, ¿qué ocurrió en el juicio? Bueno, en el juicio declaró nuevamente a Adriana Moyano y declaró Beatriz García, que profundizó sobre este operativo, particularmente le puso fecha, dijo que había ocurrido el 5 de abril del año 75, y a partir de ahí dimos con el expediente que acabo de mencionar, el expediente fiscal contra Francisco Moyano. ¿Y qué contiene este expediente? Y me voy a detener a analizarlo. Bueno, este expediente que se inicia en la justicia federal es un expediente judicial por ley 2840, a partir del sumario que labra la comisaría séptima. Ya aparece ahí el 5 de abril que se están pidiendo las huellas de Francisco Moyano, padre de María del Carmen, por averiguación de antecedentes y medios de vida. Unos días después, en fecha 10 de abril, se inicia el sumario de prevención a cargo de la comisaría séptima. Hasta ahí. Y cuenta que se había tomado conocimiento del hecho que motiva el sumario el día 4 de abril. Y en fecha 4 de abril, aparece después, pero por supuesto es un hecho anterior, en fecha 4 de abril está el acta, primero la orden de allanamiento librada por el entonces juez federal Oscar Ignacio Agüero, la orden de allanamiento dirigida a secuestrar armas y material subversivo en la casa ubicada en Paraná 45 del departamento de Godoy Cruz, donde vivía Pichona, medida que se encomienda a la comisaría séptima. Y acá vamos a tener, el 4 de abril, la primera intervención del D2 de Mendoza, que a partir de acá va a demostrar que constituyó el verdadero motor de toda esta persecución. ¿A quién encomienda la medida a la comisaría séptima? El inspector Moisés Caballero, que para entonces era el jefe del D2. Es decir, el allanamiento realizado en la casa de Pichona por parte de la comisaría séptima le fue encomendado a la comisaría séptima por el jefe del D2 ese 4 de abril. Esa misma noche se hace el acta de allanamiento, que está fechada en la madrugada del día 5, a la 1:30 de la mañana del día 5 de abril, y acá nuevamente aparece el D2 directamente en el allanamiento. El acta de procedimiento, estoy hablando del acta de procedimiento a fojas 3, yo por ahí voy a omitir las fojas para no hacer tan tediosa la exposición, algunas las voy a mencionar, otras no, por ahí de forma medio indistinta, pero es un sumario que obra a disposición del Tribunal de las Partes. Está el acta de procedimiento a fojas 3, que expresa que personal de la comisaría séptima, voy a omitir los nombres, pero bueno, están ahí Benjamín Ricardo Miranda, Flavio Lucero, Videla Rojas y otros, y acá viene textual lo que dice el acta de procedimiento, contando con el apoyo y colaboración del personal de informaciones policiales, al que por supuesto no se identifican y tampoco suscriben el acta, y más adelante en el expediente se va a informar el resultado de ese allanamiento, indicándose que se realizó con apoyo del personal del D2, esto está fojas 13, de nuevo sin mayores especificaciones, sin saber qué personal del D2 fue a la casa de Pichona, a la casa de su padre. Pero en definitiva, ¿qué tenemos hasta ahora? Un allanamiento en la casa de Pichona, Paraná 45, ya vamos a ver que ahí detienen a su padre y detienen a Liliana Rivero, que estaba durmiendo ahí, delegado a la comisaría séptima por el jefe del D2 y personal del D2 yendo a ese allanamiento.
Este es el origen. Pero todavía no sabemos de dónde había surgido esta información. Hasta ahí el sumario, si uno avanza con el sumario, no se sabe cómo fue que llegaron a esta orden de allanamiento librada por el juez Agüero y por qué se realizó el operativo en la casa de Pichona. Entonces, el acta, volviendo siempre al mismo acta, el acta del 5 de abril, como dije, es de la madrugada del 5 de abril, señala que se ha cobrado conocimiento de que en ese domicilio existirían armas de fuego como elementos de propaganda subversiva. De nuevo, no se indica en ese acta cuál es el origen de esa información, y se llevan detenidos, como dije, al abuelo de Miriam, a Francisco Moyano, y a Liliana Riveros, amiga de su mamá, amiga de Pichona, que estaba durmiendo, conforme señala el acta, en la casa de Miriam. Se deja constancia de que se secuestran panfletos subversivos, bibliografía, algunos vinculados con Montoneros, un radiograbador, digamos, las cosas que conocemos, por supuesto, de este tipo de actas celebradas por la policía, y que había un automóvil estacionado en la puerta. Se deja constancia de que había un automóvil estacionado en la puerta. Después, al final del sumario, yo ya voy a hablar sobre esto, vamos a saber que ese automóvil era de Carlos Pardini. ¿Y por qué lo vamos a saber? Que esto es precisamente el dato que nos llevó a ofrecer otro expediente, que fue la causa fiscal contra Pardini, porque en el sumario de fiscal contra Francisco Moyano, al final llega un oficio dirigido por el juez de la causa Pardini, diciendo, miren, el auto que tienen ustedes ahí secuestrado en realidad es un auto de una de las personas vinculadas a esta causa, que es Carlos Pardini. Ya vamos a ver después quién es Carlos Pardini, cómo se relaciona con Pichona y qué ocurre en la causa Pardini. Pero volvamos al acta de procedimiento. Ya aparece en el acta, si uno sigue con el acta, todavía sin saber los motivos, pero ya aparece directamente María del Carmen Moyano. Sin ninguna mención previa, se indica que se procede, hasta acá no aparecía, y sin ninguna mención previa se indica textual, se procede a establecer una consigna en el domicilio con la finalidad de asegurar el secuestro del automóvil, al que ya me referí, que en ese momento no sabía el personal de la séptima y del D2, al parecer, que estaban haciendo ahí el procedimiento de quién era, el automóvil de la puerta, como así también la detención de la ciudadana María del Carmen Moyano, que estaría sindicada como persona de dudosos antecedentes, paréntesis, vinculación con células subversivas, teniendo en cuenta una hoja donde se encuentra el currículum vitae de la causante. Esto señala el acta. Bueno, como por supuesto ya con el acta basta, pero después además vamos a corroborar que era ella a quien buscaban. Era precisamente a Pichona a quien buscaban, con orden del jefe del D2 y con intervención del D2 que ya integraban Esmaja y Fernández para esta época. En este debate, coincidentemente con lo que estoy relatando, Adriana Moyano, al recordar estos sucesos, que claro, los pudimos empezar a empatar, a ensamblar con lo que empezamos a analizar de estos expedientes, dijo en este juicio de Adriana Moyano, a mi papá lo detuvieron como rehén, en ese momento las leyes no existían, eran para limpiarse la nariz, lo detuvieron como rehén nada más, le hicieron un expediente de un montón de hojas y nada más. Por Adriana Moyano y por Beatriz García supimos que María del Carmen esa noche no estaba en su casa. Por supuesto, en el acta no aparece María del Carmen, se deja la consigna para intentar detenerla a ella, y supimos por qué no estaba en su casa. Se había ido al cine con Beatriz García. Esa noche se había ido al cine con Beatriz García, y cuando ambas iban llegando a la casa, esto lo dijo Beatriz García en esta sala, vieron el operativo cuando iban llegando a la casa de Pichona, y Beatriz le ofreció, bueno, por supuesto siguieron de largo, vieron el operativo en la casa, Beatriz le ofreció quedarse en su casa, Pichona le dijo no, porque tu casa va a ser el próximo lugar en el que me van a buscar, y efectivamente no se equivocaba. 2 días después, según lo relató Beatriz en esta sala, allanaron la casa de Beatriz García. Dijo Beatriz que esta fue la última vez que la pudo ver a Pichona en condiciones regulares, a su amiga, ya que desde entonces se vio forzada a pasar a la clandestinidad, coincidiendo con lo que relataba sobre este suceso Adriana Moyano. Sigo con el expediente. El 5 de abril obró un informe suscripto por personal de la comisaría séptima señalando que Francisco Moyano, mientras estaba en la guardia de esa dependencia, había declarado espontáneamente, y pongo comillas, ya conocemos el tenor de estas declaraciones espontáneas, que había declarado Francisco espontáneamente, el mismo Francisco que Adriana decía que lo habían tomado como rehén, que se negaba que cubría por supuesto a su hija, que la buscó después durante tantos años a Miriam. Bueno, en sede policial, espontáneamente Francisco Moyano había declarado que estaba al margen de toda actividad investigada en su residencia, y que todo era de conocimiento y trabajo de su hija, de María del Carmen Moyano. Esto dice el acta. Quien además había permitido, María del Carmen, que la estadía de Liliana Riveros en su casa. No voy a entrar a analizar la espontaneidad de estas declaraciones, creo que es evidente, y ya lo hemos hecho en numerosos juicios de en numerosos juicios en donde hemos analizado este tipo de causas. Se dispone a indagar a Francisco Moyano y a Liliana Riveros. En sede policial se les atribuye el secuestro de panfletos, como dije, y documentación de carácter subversivo.
se abstienen de declarar en sede policial, y más adelante a fojas 15 se indica que no ha sido posible el hallazgo de María del Carmen, y esto es muy importante, nuevamente aparece María del Carmen, ya no solo con la consigna dejada en su casa, sino algunos días después, que no ha sido posible el hallazgo de María del Carmen ni la determinación de sus contactos. Y el 10 de abril, 5 días después del operativo, obra un informe a fojas 20 del sumario que da cuenta, y digo textual, de que continúan sin éxito las investigaciones para dar con María del Carmen Moyano, y que incluso se había verificado si estaba concurriendo su trabajo en la dirección de tránsito. Esta es la información que manejaba el D2 sobre Pichona, D2 que integraron Fernández, Esmaja y posteriormente Garay. Esta es la información. Bueno, ya conocían que no había ido más a la dirección de transporte Pichona desde el 7 de abril, no había regresado allí, por lo cual a fojas 20-21 de ese mismo día se dispone la captura de la nombrada de María del Carmen y la clausura del sumario a fojas 21. Se eleva el sumario al juez federal a fojas 22. Y acá se incorpora otro dato muy importante muy relevante para esta causa. Nosotros ya sabíamos, lo que hemos ido relevando, ya sabíamos que el D2 había delegado el operativo en la comisaría, sabíamos que el personal del D2 había concurrido al allanamiento. Lo que ahora vamos a saber es que el origen de esta información que no consignaba el acta, que aparecía ahí la información de que se buscaba Pichona, que se había llegado datos de que ahí había material subversivo, no sabíamos de dónde venía, provenía del Departamento de Informaciones, naturalmente, digamos, no parece una novedad a esta altura del desarrollo de los juicios en esta jurisdicción, pero bueno, en este caso queda sentado en el expediente. El origen de esta información provenía del D2 de la Policía de Mendoza y lo dice la elevación del sumario. Se informa al juez, el sumario: la presente investigación se inicia conforme comunicación efectuada por la jefatura del Departamento 2 de esta policía, por la que se cobra conocimiento que personal de esa, atento a la actividad de carácter subversivo que se viene desplegando en la provincia, va a realizar un procedimiento en tal sentido, con orden de allanamiento extendida por usted, le dicen al juez, que corre a fojas 1, y derivada a este mando por el inspector mayor Luis Moisés Caballero Grancara. Además, ahí en la elevación del sumario se deja constancia de que se le da la libertad provisoria a Liliana Rivero. Ya vamos a ver cómo terminó, en qué condiciones Liliana Rivero, pero efectivamente ahí se le da la libertad, porque no se había podido establecer fehacientemente su participación en la actividad del hecho investigado, y que continúa detenido Francisco Moyano. El 11 de abril, para entonces juez Miret, le da vista al procurador Romano, y a partir de allí continúa el trámite judicial con la intervención de estos dos magistrados. Francisco Moyano va a ser finalmente sobreseído, previa vista a Romano y por decisión de Miret, el 30 de abril del 75. Si volvemos a empatar, a ensamblar este expediente y lo que vengo relatando con otros tramos de los relatos testimoniales que hemos escuchado en esta sala, podemos ir obteniendo alguna información adicional que nos permite, digamos, reconstruir este tramo de la vida y de la persecución de Pichona y de María del Carmen a manos del D2 de la provincia de Mendoza. Adriana Moyano refirió en este juicio que tras la detención de su padre, él había ido un tiempo al Hospital del Carmen y desde allí a la cárcel. En esa época vivía mi abuelita, dijo Adriana, la mamá de mi papá, y pobre ella fue a Mendoza a acompañarnos y era terrible, su papá estaba detenido. Para una persona como mi padre, que jamás en la vida había hecho nada ilegal de ningún tipo, ninguna especie, siempre fue buen padre, buen marido, buen hijo, para nosotros fue terrible esta situación. Y también contó que cuando a su padre lo llamaron a declarar a tribunales federales, el mismo juez le expresó que no tenían nada contra él, que era para que mi hermana se entregara, pero mi papá, como sabía de las barbaridades, esto lo relató en términos muy parecidos a lo que constaba ya en su relato de la causa plan sistemático, como sabía de las barbaridades que se hacían en el palacio policial y se había enterado, no quiso que mi hermana se entregara. Y bueno, ambas coincidieron, tanto Adriana como Beatriz, que a partir en este momento se inicia el paso a la clandestinidad de Pichona. Pero además, como ya dijimos en la audiencia de debate en la que ofrecimos parte de esta documentación, el expediente que acabo de relatar, y no voy a seguir con el análisis del tramo judicial, no es necesario, nos interesaba concentrarnos, por supuesto, en la persecución, en el sumario policial en el que tenía intervención del D2, pero al final de este expediente, como dije, estaba esta comunicación de otra causa en la que se informaba y se pedía la devolución del vehículo que era de Carlos Pardini. Entonces, evidentemente nos fuimos a analizar la causa Pardini. La causa Pardini, que es una causa que ya conocemos, lo que no sabíamos es que tenía vinculación con María del Carmen Moyano. De nuevo, por lo que expliqué, María del Carmen Moyano y Carlos Poblete no eran víctimas cuyos hechos se investigaran en esta jurisdicción. Bastó el juicio oral para conectar estas cuestiones y la voy a individualizar en este momento. La causa Pardini es el expediente 33.948-B,
fiscal contra Pardini, Carlos Alberto y otros en averiguación de infracción a los artículos 211, 213 bis, 292 y 296 del Código Penal, y artículos 2 y 3 de la Ley 2840, en adelante fiscal contra Pardini. Y como dijimos, nosotros llegamos a fiscal contra Pardini por este oficio que hablaba que el auto de Pardini, hasta ahí no teníamos mayor información. ¿Y qué permite la causa Pardini? Bueno, claramente ampliar la foto panorámica de esta persecución y tomar verdadera dimensión de la injerencia que tuvo el D2 en la persecución de María del Carmen, de su entorno y de todo el grupo en el que María del Carmen Moyano militaba. El D2 va a ser el eslabón central y voy a ir desgranando tanto la causa Pardini como algunos sucesos vinculados con personas que aparecen mencionadas, prófugas, detenidas en la causa Pardini, y vamos a ver que el D2 es justamente el motor de toda esta persecución, que además menciona específicamente a María del Carmen Moyano, aparece involucrada en la causa Pardini. ¿De qué trata este expediente? Bueno, es un expediente que es conocido en estas jurisdicciones, tiene que ver con una serie de privaciones ilegítimas de libertad y desapariciones forzadas. Este es, por supuesto, la verdad detrás del expediente, de un grupo de personas unidas entre sí por su militancia política, particularmente en la JP y Montoneros, y ya el inicio del sumario arroja los primeros datos reveladores, porque apenas comenzamos el sumario, apenas uno inicia el sumario Pardini, entiende la vinculación de Pichona con lo que ocurría en el expediente Pardini. El acta que inicia el sumario es el sumario 22, que da origen a la causa Pardini. Es un acta de procedimiento que labrada por personal del Cuerpo Motorizado de Vigilancia, entre otros por Fernando Morelato, en donde se destaca que el procedimiento fue realizado mediante una operación en conjunto de fuerzas de la policiales de la provincia, que involucró, además de la comisaría seccional quinta y de la comisaría seccional segunda, como dije, al Cuerpo Motorizado de Vigilancia. ¿Y en qué consistió este operativo? Bueno, el acta con el que se inicia el sumario deja constancia que responde el operativo a que el día 4 de abril, pensemos, 4 de abril, la noche del 4 de abril, madrugada del día 5, fue el operativo en la casa de Pichona y de su papá, de Francisco. Bueno, el día 4 de abril, alrededor de las 18:50 horas, en la tarde del 4 de abril, en Avenida Norte y Puente Cacique Guaymallén, La Rotonda, por haberse dado aviso de que varias personas habían cortado la calle y diseminados en la misma clavos llamados Miguelitos, y colocado carteles de lienzo con escrituras: cuidado no tocar, explosivos, movimiento montonero peronista, panfletos, habiéndose producido, estoy leyendo textual lo que dice el acta de procedimiento, un fragmento del acta de procedimiento, habiéndose producido momentos antes una llamarada de aproximadamente 8 metros de longitud. Los causantes del episodio habrían intentado darse a la fuga, lográndose la aprehensión de quienes: de Ana María Bakovic, 23 años, Diana Iris Chalva, 22 años, María Inés Hortensia Espínola, 23 años, y Gilberto Armando Sosa, 32 años. Esto es el procedimiento, es las fojas 1 a 3 de la causa Pardini. Y entonces va a recordar seguramente el tribunal la declaración en esta sala de Beatriz García, que recordó la noche de ese encuentro con Pichona en el cine. ¿Qué dijo Beatriz? Y me voy a permitir leerlo textualmente. Un día, recordemos, esa noche Pichona no estaba en su casa porque se había ido al cine con Beatriz. ¿Qué dijo Beatriz de esa noche en el cine? Un día 4 de abril del 75, Pichona me llamó en la mañana y me pidió que nos juntáramos a la tardecita para ir al cine. Nos juntamos en la Galería Tonza, lugar de moda en ese momento. Había un cine ahí, Cinerama. Vimos La hija de Ryan, la daban en 2 partes. En el intervalo salimos a fumar y ahí me contó que esa tarde habían hecho un acto relámpago en la rotonda del avión, Jujuy y Acceso Norte. Se llamaba la rotonda del avión porque había un avión de la Fuerza Aérea. En ese lugar se hizo un acto relámpago donde los compañeros tiraron bombas panfleteras, que son nada más que una botella llena de algo, y se tiran. Llegó la policía y ahí Pichona logró escapar, pero estaba preocupada porque no sabía qué había pasado con el resto de los compañeros. O sea, en definitiva, ya con esto tenemos muy en claro que la causa Pardini, el procedimiento que origina la causa Pardini, se vincula con un grupo de compañeros y compañeras de militancia de Pichona Moyano, madre de Miriam. Ella había estado en ese acto relámpago en la rotonda. A modo ilustrativo, esos días, esto surja de la causa, digamos, de una causa de instrucción que tenemos en la oficina vinculada con el accionar del D2. En esos días se conmemoraba el Mendozazo, por eso en el marco de la conmemoración del Mendozazo es que este grupo realizó este acto en la rotonda. Vuelvo al expediente. Inmediatamente que avanzamos con el acta de procedimiento, nos damos con la intervención del D2. Naturalmente, por supuesto. Y a partir de allí va a ser nuevamente el motor de toda la persecución contra este grupo. Las personas detenidas son trasladadas al D2, por supuesto.
lo dice el propio acta de procedimiento. Y además se deja constancia, digo, además de que las personas, que en el acta se deja constancia que las personas detenidas en la rotonda, recordemos, operativo conjunto, habían participado 2 comisarías, el cuerpo motorizado, ¿a dónde son trasladadas las personas? Al D2. Pero además esto se corrobora por un expediente que está acumulado a la causa Pardini, que es una presentación realizada por la madre de Diana Chalva, que en ese momento ese expediente son los autos 33.779-B, caratulados Aurora Maitorena de Chalva por su hija Diana Iris Chalva, formula petición, se encuentra, como dije, acumulado a la causa Pardini, está dentro de la causa, la madre le solicita al entonces juez federal Oscar Agüero que ordene la fijación de una audiencia para que le prestaran declaración indagatoria a su hija que estaba detenida y le hicieran un examen físico. El juez federal dispone al día siguiente que atento a que, y esto textual, la disposición del juez federal, que atento a que Diana Iris Chalva se encuentra detenida en el D2 por infracción a la ley 2840, se designa un defensor oficial, se recibe indagatoria, se le practica un informe médico, etc. Hago una aclaración acá que digo, no tiene mayor relevancia. Proviene de otras fuentes, en realidad las mujeres fueron trasladadas, yo dije que ahí fueron detenidas 3 personas, 3 mujeres y un varón, Gilberto Armando Sosa, las mujeres fueron al D2 por una declaración de una de esas mujeres en la etapa de instrucción, que lo aclaro es a título informativo, porque no forma la parte de esa mujer, no forma parte de la prueba de este juicio, pero ella, Hortensia Espínola, declaró que en realidad Gilberto Armando Sosa no fue al D2, sino a la calle Mitre y Montevideo. Las mujeres sí, por supuesto, fueron alojadas al D2. El 16 de abril, tanto las mujeres como él, que estaban en la calle Mitre y Montevideo, serían trasladadas a la cárcel de Mendoza y más adelante él sería llevado a La Plata y las mujeres a Devoto, a la cárcel de Devoto. Todo esto está en las constancias de la causa Pardini y en los prontuarios penitenciarios de las víctimas, que son parte de la prueba también en este juicio. El mismo día del procedimiento, siempre siguiendo con el acta de procedimiento, el mismo día del procedimiento de la rotonda, el D2, directamente, el D2 detiene a otras 3 personas que son conducidas al D2 porque pensaban que habían participado del mismo acto. Me refiero a Roque Luis Ramírez Solti, Jorge Medardo García y Jorge Darío Giraldes. Ahí obra una comunicación de fecha 4 de abril del 75 que el entonces oficial ayudante Félix Humberto Andrada, del D2, le hace al jefe del D2, que da cuenta del ingreso de estas 3 personas a esa dependencia y refiere las circunstancias. Dice, en circunstancias de ocurrir los hechos en Costanera, Avenida Acceso Norte y Jujuy, habiendo sido aprendidos en rápida fuga, en ocasión de que los móviles de apoyo arribaron al lugar para colaborar con el personal que aprendió a los ciudadanos Gilberto Sosa, Ana María Bacovic, bueno, las personas que antes mencioné, habiendo denotado, esto explica la detención de estas 3 personas que acabo de referir, que mezclados con los curiosos seguían los pasos de la policía que custodiaban a los recién aprendidos y que tácitamente pertenecían al grupo de activistas actuantes en ese sitio. El por entonces jefe del D2, Moisés Luis Caballero, el mismo que aparece, por supuesto, delegando a la comisaría séptima unas horas más tarde el procedimiento en la casa de Pichona, eleva el informe a consideración del entonces jefe de la Unidad Regional Primera de Mendoza, Raúl Alberto Ruiz Sope. Esto está a fojas 42 de la causa Pardini. Bueno, estas 3 personas, me refiero a Ramírez Solti, Jorge Medardo García y Jorge Darío Giraldes, van a ser indagados en sede policial con presencia del jefe del D2, de nuevo mostrando que claramente era el D2 quien conducía estas investigaciones. El 8 de abril se abstienen y quedan en libertad provisoria. Más tarde van a ser citados en sede policial. A sede policial concurren 2 de ellos, al tercero nunca no es habido, el tercero es Medardo García. Concurren a sede judicial. Esto lo aclaro porque acá con esto termino las referencias a estas 3 personas. Los otros 2, Giraldes y Ramírez, manifiestan en sede judicial que el día de la detención en realidad se encontraban en el interior de un vehículo Fiat 600 que estaba estacionado en calle Las Heras y que había llegado personal de investigaciones que le dijo que pertenecía a investigaciones y que los trasladaron hasta el D2, donde permanecieron 5 días. No hay más actuaciones posteriores a ellos y quedan desvinculados del expediente. Evidentemente el D2 entendió que no tenían nada que ver con este procedimiento, pero en definitiva los detuvo y los condujo a las instalaciones del D2. Pero además de las intervenciones del D2 que vengo aludiendo hasta acá, a medida que se avanza con el expediente, no solo vemos que hay otras múltiples intervenciones del D2, algunas de las cuales voy a relevar, sino que empiezan directamente a haber expresiones en la propia constancias, en la propia causa Pardini, que se refieren a María del Carmen Moyano, como voy a relevar a continuación. Entre las primeras fojas de la causa Pardini obra otro procedimiento realizado el 4 de abril, en un horario similar a las 19:40 horas, pero es elaborado por la seccional cuarta. ¿De qué da cuenta este procedimiento? De un llamado del comando radioeléctrico de la central de policía, indicando que en calle Cheneau
al 2837 se encontraba un automóvil abandonado, el que presumiblemente había sido utilizado para la consumación de hechos delictivos. Los actuantes van al lugar y verifican que efectivamente había un Renault 12, voy a omitir la patente, color celeste, que se encontraba con las puertas abiertas, ya que anteriormente, cuando llega la seccional cuarta, ya había participado la seccional 31 y personal de policía científica, eso se asienta en el acta labrada por la seccional cuarta, y que habían procedido a revisar el automotor en busca de posible hallazgo de material subversivo. Vamos a ver cómo esta actuación, que viene por otro lado, termina en la causa Pardini. Esto está en fojas 4 o 5 de la causa Pardini. Entre otras cosas, en el interior del vehículo encuentran un registro de conducir a nombre de Nilda Rosa Zárate, un documento a nombre de Elvira Benítez, una libreta de enrolamiento a nombre de Roque Moyano, y después vamos a saber que en realidad, antes de la intervención de la seccional cuarta, el D2 ya manejaba, ya sabía perfectamente que el vehículo era de Nilda Rosa Zárate, e incluso antes del procedimiento de la seccional cuarta ya le había pedido colaboración el D2 a la unidad regional tercera de San Martín, porque Nilda Rosa Zárate tenía domicilio en San Martín. ¿Esto de dónde surge? Bueno, de una resolución firmada por el jefe de la unidad regional tercera, que está a fojas 28, más adelante en el expediente, pero que explica este momento, por eso la anticipo y la menciono ahora, que da cuenta que a las 19 horas, o sea, 40 minutos antes de que la seccional cuarta fuera por el llamado del comando radioeléctrico a buscar este auto, a las 19 horas, el propio, digamos, el D2 ya le estaba solicitando a la unidad regional tercera colaboración en razón de haberse encontrado un vehículo cuyos ocupantes arrojaban panfletos con propaganda subversiva utilizando las denominadas bombas panfleteras y que se encontraba registrado a nombre de Nilda Rosa Zárate con domicilio en calle Pueyrredón 655 de esa ciudad. Después voy a ir especificando por qué nos vamos ocupando de cada una de estas personas, porque claramente son personas del entorno de Pichona y del mismo esquema en el que militaba Pichona, y vamos a ver qué ocurrió con estas personas y qué injerencia tuvo el D2 en el destino de cada una de estas personas. Por ahora, para eso, previo a eso, necesito ir relevando lo que ocurrió con cada uno. Como dije, además, ya vamos a saber, siguiendo esta resolución, que en realidad el D2 sabía mucho más de Zárate, no solo sabía eso. La propia resolución de la Unidad Regional 3 señala que Zárate estaba identificada como un elemento activo de extrema izquierda y que se ha establecido que mantiene un permanente contacto con Manuel Anselmo Zaroff, se suman otras 2 personas, y Alfredo Armando Leruc. Por supuesto, no se indica en ningún lugar cómo se obtiene esta información y cuál es de dónde surge la vinculación de Zárate con Leruc y con Zaroff, y cuyos domicilios, al igual que el de Zárate, aparecen en esa resolución. Aparecen los domicilios y todas estas 3 personas y se piden al juzgado las órdenes de allanamiento respectivas. Esto va a desencadenar varias detenciones sobre las que voy a volver después. Retomo las actuaciones de la comisaría cuarta, el llamado del comando radioeléctrico, la comisaría cuarta concurriendo a ver este automóvil abandonado que ya había sido, digamos, examinado por personal supuestamente de científica y de otra comisaría, si mal no dije fue la comisaría 31, vuelvo a este acta de procedimiento de la comisaría de la seccional cuarta. Vamos a encontrar la primera referencia a María del Carmen Moyano en la causa Pardini. Y es que una hora después, este acta que mencioné es un acta de procedimiento, como dije, a las 19:40 horas. Una hora después se hace un nuevo acta, que también labrada por la seccional cuarta, ya en la dependencia de la seccional cuarta sobre el mismo automóvil. O sea, fueron a las 19:40, se lo llevaron, ahí se hace un acta, la que acabo de mencionar, y a las 20:40 se hace un segundo acta ya con el automóvil en la seccional cuarta, que da cuenta de que se hizo en este momento una minuciosa inspección del mismo vehículo y que esta vez encuentran varios papeles manuscritos debajo de la alfombra delantera del lado izquierdo con diversos nombres, esto dice el acta, número de documento y direcciones que allí se asientan, entre ellos quiénes, y se van a seguir incorporando personas a la causa Pardini: Oscar Julio Ramos, Noria Elia Llaver, María Mirta Orellano y María del Carmen Moyano, en este último caso con la siguiente información: Paraná 45, el domicilio en el que horas más tarde haría el allanamiento el D2, y como ya sabemos, y daría, como ya dije, el origen a la causa fiscal contra Francisco Moyano. También encuentran un número de teléfono, un número de DNI y una anotación que dice, supuestamente una anotación vinculada con Pichona, que dice: documentos en una carpeta debajo del toilet, municiones debajo de la cama del último dormitorio de arriba. Y también hay anotaciones referidas al aumento de precios, al aumento de los salarios y otras cuestiones que la policía consigna como un texto en clave, con referencias de movimiento, etc.
El acta concluye rápidamente que es documentación y leo textual que puede presumirse que se encuentra estrechamente ligada con hechos subversivos e incluso con la posible individualización de sus integrantes, por lo que procede al secuestro de esta documentación y por órdenes del jefe de la unidad regional, estas actuaciones vinculadas con el secuestro del auto que habían iniciado como sumario número 33 por parte de la seccional cuarta son remitidas al día siguiente a los hechos relatados el 5 de abril, esto está en fojas 9, y quedan incorporadas en el sumario 22, que en definitiva el sumario 22 es el que da origen a la causa Pardini, que había iniciado con el operativo La Rotonda. Así se van juntando operativos, todos vinculados a ese acto en La Rotonda en el que había participado Pichona. A partir digamos, volviendo sobre el sumario 22 ya, y a partir de la resolución del jefe de la Unidad Regional 3 a la que antes aludí, que demuestra por esta cuestión de horarios que en realidad la Unidad Regional 3 ya había digamos, recibido un pedido de colaboración del D2 con información sobre Zárate, Leruk y Sarov, y se disponen las órdenes de allanamiento en los domicilios de estas tres personas, ¿no? De Zárate, Leruk y Sarov, que van a ser detenidas en definitiva por la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 3, ese mismo día, ese mismo 5 de abril. Nilda Zárate, esto de obras fojas 30 del sumario 22, o sea, de la causa Pardini. En ese momento, en la casa de Nilda Rosa Zárate, estaba Elvira Orfila Benítez, que era la pareja de Carlos Pardini, ya voy a volver sobre ambos, actualmente está desaparecida. Y también estaba allí Liliana Cristina Llaver. Me permito recordar, señores jueces, señora jueza, que Nilda Rosa Zárate es la hermana de Olga Vicenta Zárate, que fuera víctima. Yo voy a introducir en algunos tramos del alegato referencias de las sentencias judiciales que han recaído en esta provincia o en otras provincias como la provincia de San Juan, además por supuesto de las referencias al plan sistemático de la Perla, para contextualizar los hechos que estamos relatando. Como decía, Nilda Rosa Zárate era hermana de Olga Vicenta Zárate. Olga Vicenta Zárate es una de las víctimas del juicio celebrado en auto 125M y acumulado, que sería unos meses después, conforme consta en la sentencia, los autos 125M y acumulados, detenida y trasladada al D2 en el marco de la causa Rabanal, en circunstancias que el tribunal recordará, en circunstancias escalofriantes. El caso de Olga Vicenta Zárate es la mujer que había sido operada del útero, es secuestrada en el hospital, trasladada al D2, violada, sometida a una violación sexual en el D2, recién operada. Bueno, es un caso escalofriante del accionar del D2. Su hermana es la persona detenida en la causa Pardini, además tenían otras dos hermanas, ambas están desaparecidas, Manuela Rosa y María Angélica Zárate, que fueron secuestradas tiempo después en Buenos Aires, están, como digo, desaparecidas. Todo esto surge de la sentencia de los autos 125M y acumulados. Volviendo a las detenciones de este 5 de abril, se detiene ese mismo día Manuel Anselmo Sarov, otra de las órdenes de allanamiento que habían sido libradas. Este acta de procedimiento está fojas 34-36. En la casa de Sarov estaban su esposa y su cuñada, que vivían ahí. Él posteriormente va a ser trasladado al penal provincial por una declaración de instrucción. Sabemos que tuvo un paso previo por el D2, pero no voy a entrar en ese detalle aquí, por una declaración prestada por Hortensia Espínola. Y estaban en la casa de Sarov Marta, su hija, Marta Sarov, su yerno, Alfredo Leruk, y la hija de ambos, María Eva Leruk, cuyas declaraciones fueron incorporadas también a este debate. Se deja constancia que el propio Manuel Sarov, a un tenor similar a las declaraciones de Francisco Moyano en la causa fiscal contra Francisco Moyano, Manuel Anselmo Sarov manifestó ser propietario de una imprenta, pero indicó que quien la trabajaba y administraba era su yerno, Alfredo Leruk, que además, según lo consignado en el acta, manifestó el propio Leruk que él la administraba, pero que la llave estaba en poder de su socio Roque Moyano. Todo esto dice el acta de procedimiento en el que se detiene a Manuel Anselmo Sarov. Se deja constancia en el acta de que Leruk se logra escapar del domicilio durante el procedimiento, por lo que el personal deja una consigna policial en la casa. Una nota de color menciono aquí, hoy Fernández habló de Lanza. Bueno, el acta de procedimiento figura, este acta de procedimiento en la casa de Manuel Anselmo Sarov, donde estaban su hija, Leruk, etcétera. Está rubricada, o sea, interviene, como dije, la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Tercera, entre ellos el oficial principal Héctor Lanza, fojas 34-35 de la causa Pardini. Lanza, por otro lado, deja constancia del fracaso de otro procedimiento realizado en la casa de Leruca, donde fueron a buscar material subversivo y no encontraron,
Y recordemos, bueno, el vínculo de Lanza y Fernández, digo, ilustra un poco sobre la vinculación de todas estas personas vinculadas, insertas en el accionar represivo estatal. Ambos van a coincidir tiempo después en el D2. Lanza estuvo en el D2 entre febrero y marzo del año 76, y como recordó hoy el acusado, Mariana Herrera Rubiar señaló en este debate que Norberto Fernández, hermano del acusado, había sido compañero de Lanza en la escuela de policía. Y como el propio acusado recordó hoy, él mismo se refirió en su indagatoria referida a los hechos de que lo recuerdo porque lo mencionó, a los hechos de Roberto Blanco, en la indagatoria que él prestó en la causa vinculada con Roberto Blanco, que integró el juicio celebrado en autos 075M acumulados. Todo lo que estoy diciendo surge de la sentencia de ese juicio. Efectivamente, Fernández le atribuye a Lanza la responsabilidad por ese hecho, por el hecho de la desaparición de Roberto Blanco, que por supuesto fue una estrategia defensista descartada y desacreditada en el juicio. Fernández fue condenado por el hecho de Roberto Blanco, pero acá es útil para mostrar la relación que claramente existía entre todos estos integrantes del accionar represivo estatal. Voy a omitir la declaración de Fernández sobre Lanza, porque se refirió el propio Fernández hoy a esa declaración, pero ahí dice esto de que se hizo pasar por un tal Fernández y que por eso lo culparon a él, etc. Esta estrategia, como dije, fue descartada y Fernández fue condenado por este hecho. Seguidamente, la causa, el sumario 22, da con, digamos, Hacienda, consta la detención nada más y nada menos que de Carlos Pardini. ¿Quién lo detiene a Carlos Pardini? Directamente el D2. Digo, ya no solo el D2 motorizando todas estas investigaciones, por supuesto, pidiendo información, pidiendo colaboración, proporcionando la información, sino en este caso deteniendo directamente a Carlos Pardini. Carlos Pardini, cuyo auto estaba en la casa de Pichona, que lo sabemos por la causa fiscal contra Moyano. Entonces tenemos al D2 ordenando a Rivero, que estaba en la casa de Miriam, participando el personal del D2 en ese allanamiento, vinculado con todo este entorno y voy repasando para un poco ponernos en contexto de lo que estamos hablando, vinculado todo con este operativo en la causa Pardini, iniciada a partir del acto en la rotonda al que fue Pichona y cuyas personas detenidas fueron trasladadas al D2. A partir de ahí se empiezan a disparar una serie de procedimientos, en todos está el D2, y el D2 en uno de esos procedimientos interviene directamente en forma activa en la detención de Carlos Pardini, cuyo auto estaba estacionado en la puerta de la casa de Pichona. Esta es la vinculación, esto es la información que el D2 manejaba sobre María del Carmen Moyano, sobre Pichona. Pardini fue una de las víctimas del juicio 125M acumulados. En el expediente, el 5 de abril, vuelvo al expediente Pardini, el sargento Rovida, que está fallecido, personal del D2, le comunica al jefe del departamento del D2 que en oportunidad de encontrarse en el departamento de San Martín junto al cabo Rafael Isaac Montes, fallecido, también personal de D2, y al chofer agente Domingo Scacchi, también fallecido, personal del D2, siendo las 12:30 horas en la intersección de Ruta 7, esto es toda la detención de Pardini, en la intersección de Ruta 7 y calle 9 de Julio, proceden a detener a un ciudadano que al serle requerida la documentación, el DNI, etcétera, se presenta y proporciona un DNI como Jacinto Delix Rosales, el cual les resultó dudoso. Por lo que lo trasladan al D2, por supuesto, lo detiene el D2 y lo trasladan al D2, y posteriormente lo alojan en las celdas de la Brigada de Investigaciones. Todo esto está foja 50 del expediente Pardini. Posteriormente, siempre siguiendo el propio sumario, se va a saber que en realidad esta persona de Jacinto Delix Rosales era Carlos Alberto Pardini, que se encontraba viviendo en el domicilio de Nilda Rosa Zárate, como esto surge de fojas 47-51 del sumario. Otra nota de color, Rovida, fallecido, quien, como dije, y que es uno de los agentes que detiene a Pardini, a quien por supuesto andaban siguiendo, vivía en el domicilio de Nilda Rosa Zárate y era parte del grupo que había participado del acto en la rotonda, ya había participado en otras detenciones vinculadas al accionar, a la denominada, y abro comillas, lucha contrasubversiva. ¿Con quién? Con Fernández. Por ejemplo, en el expediente 33.544-B, caratulado fiscal contra Jorge Yerachi, Luis Alfredo Monsella, Vila y otros por infracción a los artículos 219 y 189 bis del Código Penal, que está individualizado como prueba en este juicio, consta a fojas 4 el acta de procedimiento llevado a cabo tiempo antes de esto, el 18 de febrero del 75, en la calle Patricia Mendocina, en la localidad de Guaymallén, y está firmada, entre otros, por Rovida y por el secretario Armando Osvaldo Fernández y el subcomisario Eugenio Toro Sosa, por supuesto todos colegas del Departamento 2 de la Policía de Mendoza.
Pido que pensemos, mientras avanzo con todo este relato y con lo que voy a decir después, en la declaración que acabamos de escuchar de Armando Osvaldo Fernández, ¿no? Por supuesto, sobre la que voy a volver al analizar la responsabilidad penal, pero digo, pensemos un poco en esto, ¿no? Sobre esta fábula que hemos escuchado, porque realmente es una fábula, la declaración de Armando Osvaldo Fernández y todo este relato. Este es el D2, esto es lo que estaba haciendo el D2, esta era la forma en que el D2 perseguía a María del Carmen Moyano Pichona, esta es la forma en que perseguía a su entorno, en que detenía al abuelo de Miriam, que detenía a la amiga de su madre, a Liliana Riveros, y el que va a detener a una gran cantidad de personas, y vamos a ver cuál es la injerencia que tiene el D2. Bueno, este D2 que integraba Fernández con el rol que integraba, de nuevo voy a volver sobre esto, por supuesto la responsabilidad penal, este D2 que integraba Fernández, pero Fernández, bueno, contó esta anécdota, esta fábula que acabamos de escuchar, sobre la que voy a volver. Vuelvo al sumario, está plagado de otras intervenciones del D2, el sumario, porque en definitiva claramente el del D2 es el que tiene el rol protagónico en la persecución de todo este grupo. Voy a mencionar solamente algunas que son particularmente demostrativas del accionar del D2. Ana María Bakovic, recordemos, había sido detenida en la rotonda y trasladada al D2. Estando alojada en el D2, firmó una autorización de requisa domiciliaria, por supuesto, voluntariamente firmó, digo, que en el acta después no pueden constar las ironías, pero claramente lo digo con ironía y lo aclaro para que así que si en algún momento se hace un acta, una transcripción de esta audiencia, firma una autorización voluntariamente, detenida ya en el D2, fechada el 4 de abril del 75, que habilita al jefe del D2 y a personal designado al efecto para requisar su domicilio en calle Remedios de Escalada 1108 Guaymallén e incautar todo elemento material que resultare de utilidad para la investigación. Esto está a fojas 10 de la causa Pardini. Ese mismo día, 4 de abril, a las 22:30 horas, un momento antes del horario en el que se va a hacer el allanamiento en la causa de Pichona, concurren oficiales personal de la comisaría 25 y el ayudante Víctor Abelardo, el oficial ayudante Víctor Abelardo Arrigone del D2, con personal a su cargo, se constituyen en el domicilio de Ana María Bakovic y son atendidos por Domingo Bakovic, tenía 91 años el papá de Ana María Bakovic, y se encontraban en el lugar Alicia Angélica Guzmán y Gladys Iturgay, que vivían en ese domicilio, pero no tenían relación con la detenida. Esto dice el propio acta, que está a fojas 11. Y nada, y a título meramente ilustrativo menciono que Ana María Bakovic, que ha declarado en la investigación de la causa del D2, en la etapa de instrucción, por supuesto ha aclarado que jamás dio voluntariamente ninguna autorización de requisa domiciliaria. No hace falta esta aclaración para decirlo evidente. Idéntica autorización voluntaria y espontánea brinda Diana Iris Chalva, que también estaba detenida en el D2 a fojas 19, también autoriza al D2 a concurrir a su domicilio y secuestrar material pertinente para la investigación. Y por supuesto el D2 va a intervenir en todas las indagatorias realizadas de todo este grupo en sede policial. A partir del 10 de abril se empiezan digamos, luego de una prórroga del entonces juez federal subrogante Otilio Roque Romano por 5 días, para que concluya la investigación que venía haciendo la unidad regional, idéntico término de prórroga para mantener la incomunicación de las personas detenidas, se comienzan a recibir las declaraciones indagatorias de Ana María Bakovic, Diana Iris Chalva, Hortensia María Espínola, Gilberto Armando Sosa, Nilda Rosa Zárate, Carlos Alberto Pardini y Manuel Anselmo Saroff. Todas son prestadas ante la unidad regional primera en la provincia de Mendoza y con presencia de quién, por supuesto, del jefe del D2, Moisés Luis Caballero. Esto está a fojas, bueno, voy a omitir, va desde fojas 85 hasta fojas 110 intercaladamente la causa Pardini. Un momento para servir un poco más de agua. Finalmente, la propia clausura del sumario, que siempre aporta nueva información, la clausura del sumario en la cual se eleva y se lo remite al juzgado federal, se encuentra suscrita por el jefe de la unidad regional primera, Raúl Alberto Ruiz Sope, y por el jefe del D2, Moisés Luis Caballero. Está fallecido, lo aclaro, no lo aclaré antes, lo cual demuestra claramente quién tenía a su cargo el origen de toda esta persecución. Y este sumario, la elevación de este sumario, es la que en definitiva da origen a la causa Pardini, que vengo analizando, y a partir de allí sigue todo el trámite judicial sobre el cual no me voy a detener para no alargar innecesariamente mi intervención. Solamente voy a mencionar una cosa: en la parte del trámite judicial van a aparecer mencionadas una serie de prófugos, de personas prófugas. Esto está a fojas 847, 848, respecto de quienes sí voy a volver, y voy a mencionar algunas cuestiones luego, que son Julio Ramos, prófugo en la causa Pardini, Alfredo Armando Leroc, prófugo en la causa Pardini, Luis Santarone y Roque Moyano. Dejo por ahora la causa Pardini.
voy a volver después para establecer algunas conclusiones sobre todo esto, pero paso a otro tema que permite completar el escenario de persecución desplegado por el D2 en contra de María del Carmen Moyano, de su entorno y de todo el grupo en el que ella militaba, y que, como referí en el debate, nos permitió llegar a esta información que voy a mencionar, justamente el expediente fiscal contra Francisco Moyano, porque ahí en el expediente fiscal contra Francisco Moyano se mencionaba a Liliana Rivero. Entonces, a partir de ahí comenzamos a indagar un poco más sobre Liliana Rivero. Entonces buscamos claramente, Liliana Rivero es una de las víctimas que está atribuida en la causa que tramita en la etapa de instrucción, que es una causa que vincula a gran personal, a gran cantidad, a más de 40 acusados del D2, entre ellos Armando Osvaldo Fernández Miranda. El hecho de Liliana Rivero estaba atribuido al D2 en la etapa de instrucción, particularmente en la ex causa 562F, que está acumulada a la causa 800, la causa 800 es la compulsa de la causa 003M y acumulados. ¿Y por qué? Porque la causa 562 era la causa de Papagayos. ¿Por qué estaba el caso de Liliana Rivero en Papagayos? Porque el dato que se tiene en la etapa de instrucción sobre Liliana Rivero es que fue vista por última vez con vida en el Centro Clandestino de Detención Papagayos, que, como es sabido, dependía del D2. Y efectivamente en la causa, esto voy a hacer una aclaración, tras haber sido liberada, recordemos, Liliana Rivero, amiga de Pichona, durmiendo en su casa la noche del operativo, detienen a Francisco, papá de Pichona, detienen a Liliana Rivero y posteriormente la desvinculan, la liberan porque aparentemente no tenía que ver con el hecho investigado. Sin embargo, un año después, Liliana Rivero va a ser vista. Esa es la información que se tiene en la causa de instrucción vinculada con el D2, por última vez con vida en Papagayos, en diciembre del 76. ¿Cómo se origina la causa de Papagayos, que es parte de la causa 800? Bueno, a partir de una denuncia del MED, y que da origen y sobre la que ya voy a volver. Esto está Fojas 3.6, la denuncia del MED de los autos 562F, que son parte de la causa 800 y que individualizamos como prueba en este juicio. Pero lo cierto es que hay constancia, esto lo aclaro, porque es un hecho que corresponde seguir instruyendo el caso de Liliana Rivero, porque en principio hay un procesamiento firme por el hecho de ella, después voy a hablar sobre esto, atribuido al D2 por haber sido vista por última vez con vida en Papagayos, pero hay otra información proveniente de la DITBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, esto lo menciono simplemente a título ilustrativo, que indica que Liliana Rivero podría haber sido detenida y desaparecida o muerta, ejecutada en Rosario 2 meses antes. Hay alguna información ahí contradictoria que es necesario seguir instruyendo. Pero más allá de eso, el tema es que la causa en la que está Liliana Rivero, la ex causa Papagayo, vincula a otra víctima, que claro, cuando fuimos a buscar la información de Liliana Rivero, nos topamos con que ahí también está Marta Zaroff. Y Marta Zaroff, a diferencia del caso de Liliana Rivero, que requiere alguna investigación adicional, insisto, hay un procesamiento firme por el caso de Liliana Rivero contra el D2, pero aclaro estas dudas que existen. En la causa de Marta Zaroff no hay ninguna duda. Marta Zaroff fue vista por última vez con vida en Papagayos. Marta Zaroff, a quien acabo perseguidas e investigadas en la causa Pardini. Al caso de Marta Zaroff llegamos a través de la causa de determinar la situación de Liliana Rivero, que estaba esa noche en la casa de Pichona cuando hicieron el operativo en su casa. Ya dije que conforme surge la causa Pardini, Marta Zaroff formaba parte del mismo grupo que Pichona, era compañera de Alfredo Leruc, y ambos eran los padres de Eva Leruc, cuyas declaraciones mencioné que están incorporadas a esta causa. Y concordantemente con las constancias que surgen de la causa Pardini, que ya mencioné, Eva Leruc en esas declaraciones efectivamente hace referencia a la militancia de su padre y de su madre en San Martín, en el departamento de San Martín, que es donde se hacen estos operativos en la casa de Manuel Anselmo Zaroff, el padre de Marta, y a que eran compañeros de Roque Moyano también en ese departamento. Pero además, tras el operativo en el domicilio, que sale en la causa Pardini, y en el que detienen a su papá, tanto Marta Zaroff como Leruc, como Roque Moyano, todos involucrados en la causa Pardini, y todo el departamento de San Martín se trasladan a San Juan. Y acá vamos a empezar a ver un elemento contextual muy relevante en toda la persecución de este grupo, que es el vínculo entre San Juan y Mendoza. Estas 3 personas que no son detenidas en ese momento en la causa Pardini se trasladan a San Juan. Así surge de lo declarado por Leruc, por Eva Leruc y por Morán en declaraciones que han sido incorporadas en este debate y que son parte de la prueba de este juicio. Tanto ella tanto Marta Zaroff como Alfredo Leruc continúan militando en San Juan. ¿Y con quién militan en San Juan? Con el matrimonio Poblete Moyano.
ya se incorpore en esta militancia, además de Pichona, quien claramente, como hemos visto, conocían y militaban con ella en Mendoza, se va a incorporar, porque yo ya voy a volver, por supuesto, el tribunal ya lo sabe de todas maneras, las partes también, ya voy a volver sobre el itinerario de María del Carmen Moyano, Carlos Poblete, etcétera, pero como sabemos, tras toda esta persecución en Mendoza, María del Carmen Moyano se trasladó a San Juan, algo anticipé, dije que allí conoció a Carlos Poblete y que continuaron desarrollando esa militancia en ese lugar. Bueno, en ese lugar, Marta Sarof, Leruc y Roque Moyano, que militaban con Pichona en Mendoza, se trasladaron a San Juan, nuevamente en el marco de evadir esta persecución que había iniciado en Mendoza, y allí militaban con ellos. En la sentencia del Tribunal Oral de San Juan, fundamentos del 10 de diciembre del 2018, autos FMZ 4100 1077/2011, caratulado fiscal contra Martel, Osvaldo y otros sobre averiguación de delitos de lesa humanidad y sus acumulados, voy a omitir los acumulados, me voy a basar para reconstruir un poco el relato que voy a mencionar a continuación para terminar de contextualizar lo ocurrido con todo este grupo de personas del entorno de María del Carmen. Sentencia que a partir de ahora voy a mencionar simplemente como sentencia de San Juan, es la única sentencia de San Juan que estoy individualizando. Como dije, del contenido de esta sentencia, surge que tanto Carlos como María del Carmen eran buscados en San Juan ya por la alta responsabilidad que Carlos Poblete tenía en la organización Montoneros. Esto surge de diversa prueba que ha sido relevada en el juicio de San Juan, documental de las propias fuerzas, diversas declaraciones que se produjeron en el juicio, entre ellas la de Ana María Montenegro, que también declaró en este debate y corroboró esto mismo. Y en este grupo, quienes orbitaban ya en San Juan, que voy a referir este tramo para luego volver a Mendoza, porque recordemos que Marta Sarof terminó de nuevo en Mendoza, en Papagayos, un año después de todo esto, en diciembre del 76. Pero estoy haciendo un paréntesis de lo que ocurría mientras tanto en San Juan, tras ella evadir este operativo, no evadirlo, digamos, tras ella no ser detenida en este operativo y pasar a escapar de este cerco represivo que se estaba volcando sobre ellos en Mendoza. ¿Quiénes orbitaban en la militancia de San Juan junto con, por supuesto, además de Carlos Poblete y de Pichona, y siempre siguiendo la sentencia que ha determinado estos hechos en el juicio de San Juan? Daniel Olivencia, quien además, como ya mencioné, esto fue corroborado por Ana María Montenegro, su entonces compañera, que mencionó que incluso vivieron juntos con Carlos Poblete y con María del Carmen Moyano, y que su hija nació en esa casa cuando vivían con ellos, desaparecido, Daniel Olivencia. Ana María Erice, que también vivió junto con Carlos Poblete y con Pichona Moyano, desaparecida. Daniel Russo, ejecutado. Juan Carlos Cámpora, que era el propietario de uno de los inmuebles donde vivieron Poblete, Moyano y Erice, desaparecido. El matrimonio conformado por Roque Moyano y Ana María Moral, ya voy a volver sobre ellos, ambos desaparecidos. Bueno, Ana María Moral en realidad ejecutada. Y por supuesto, también Alfredo Leruc, que es a quienes aquí me estoy refiriendo, ejecutado, y Marta Sarof, desaparecida. El hecho de Alfredo Leruc es parte del juicio que actualmente se está celebrando en la provincia de San Juan, es una de las víctimas de ese juicio. No obstante, ya se han hecho referencias a Alfredo Leruc en las sentencias previas de San Juan, entre ellas la que acabo de individualizar, y se ha determinado que ¿dónde se han determinado los hechos de Leruc? Al abordar el hecho de Roque Moyano, que es otra de las víctimas de las que voy a ocuparme, porque justamente es otra de las personas vinculadas al entorno de Pichona Moyano y que aparecen en la causa Pardini. Bueno, en la sentencia de San Juan, que ya individualicé, al abordar el hecho de su compañero Roque Moyano, recordemos, según el propio acta de procedimiento realizado en el domicilio de Manuel Anselmo Sarof, ellos dos eran los que manejaban la imprenta, información que espontáneamente había brindado, y lo digo nuevamente con ironía, el padre de Marta, Manuel Anselmo Sarof. Bueno, hay una cita, que esto está determinado en la sentencia que mencioné, una cita cantada, por decirlo de algún modo, el 20 de noviembre del 76, a la que debían concurrir Leruc, Morán, Quevedo, Mario Alfredo Martínez y Roque Moyano Herrera. Roque Moyano Herrera ya había sido secuestrado, estaba en poder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y en el marco de las torturas, así lo dice la propia sentencia que estoy relevando, es quien habría brindado la información sobre esa cita. Este fue el último lugar donde fue visto con vida Roque Moyano, en el marco de esa cita, ese día, en manos de la Fuerza de Seguridad, y así lo ha relatado Morán, cuyas declaraciones están incorporadas a este juicio, y así aparece asentado en la sentencia. También se ha referido a esto Eva Leruc. Pero, bueno, esta es la situación hasta ahora de Leruc y de Roque Moyano. ¿Qué ocurre con Marta Sarof? En ese momento se perdía el rastro de Marta Sarof. Eva Leruc, en sus declaraciones incorporadas a este debate, sostenía que la información, sostiene que la información que se manejaba era que posiblemente había sido detenida en algún momento posterior a este operativo, a esta cita en la que matan a su papá,
a Alfredo Leruc y en la que ya estaba secuestrado y es desaparecido Roque Moyano, y desde entonces no se sabía nada del paradero de Marta Sarov. 10 días después, Marta Sarov, recordemos, había estado en San Juan, no se sabía nada más de ella hasta ese momento. 10 días después, el hijo de ambos, de Marta Sarov y de Alfredo Leruc, es entregado, tenía 7 meses de edad, hermano de Eva, cuyas declaraciones han sido incorporadas a este juicio. El hijo es entregado a los abuelos en Mendoza, a los abuelos maternos en Mendoza, el hijo de Marta Sarov. Pero en definitiva, más allá de lo que he establecido sobre las circunstancias de ellos en San Juan, dije que se perdía el rastro de Marta Sarov en ese momento. ¿Cuándo digamos, en qué momento se supo que había sido de Marta Sarov? Con la denuncia del MED, y vuelvo aquí a la causa Papagayos, individualizada en este juicio, con la denuncia del MED sobre la causa Papagayos. Porque esta denuncia, que dio origen a esa ex causa 562F, individualizada por el Ministerio Público en este juicio como parte de los autos 800, a partir de la declaración de Sergio Miranda, que es uno de los sobrevivientes de Papagayos, se sabe que Marta Sarov y otra mujer que él cree reconocer como Liliana Rivero, cuya circunstancia ya aclaré, pero Marta Sarov, con quien Sergio Miranda además había hablado, ella le había dicho que era de San Martín, que tenía hijos, le dijo su nombre, datos personales, etcétera, una situación absolutamente fuera de duda, que fue vista por última vez en Papagayo en diciembre del año 76. Hay un procesamiento firme, como dije, contra integrantes del D2 por este hecho de Marta Sarov. Ya voy a volver sobre Papagayos y sobre la dependencia de Papagayos y el D2, luego de referirme a los hechos de Juan Basilio Sgroy, que es otro de los hechos a los que voy a hacer referencia. Para ir cerrando un poco este capítulo de la persecución del D2, ¿con quién continúa el análisis de esta persecución? Con Juan Basilio Sgroy. Juan Basilio Sgroy, supimos en este juicio por Beatriz García que tanto ella como Pichana estudiaban, como ya dije, farmacia y bioquímica, militaban junto con él, que se había graduado de esa universidad, y en la agrupación, militaban también en la agrupación JP17, y digamos, de algún modo, en colaboración con Sgroy, habían logrado instalar el dispensario. Beatriz recordó en este juicio que era Sgroy quien firmaba las recetas, justamente porque él estaba recibido y firmaba las recetas de los medicamentos que ellas distribuían a las personas en situación de vulnerabilidad. Además supimos, como ya también mencioné, que Juan Basilio Sgroy era la persona que las había convocado a ambas. Este era el vínculo de Sgroy con Pichona. Fue Sgroy, además de ser su compañero de la universidad, su compañero de militancia, la persona que les había ayudado a instalar el dispensario, era quien las había convocado a trabajar en la Dirección de Tránsito y Transporte. Sgroy, a modo de contexto, había sido nombrado director de la Dirección de Tránsito y Transporte por el entonces gobernador Martínez Vaca en esa época. A partir de lo declarado por Beatriz García y de este vínculo de Sgroy y Pichona que conocimos en el juicio, por supuesto, fuimos a intentar a relevar qué es lo que había ocurrido con Sgroy y procurar determinar cómo se podía o no insertar Sgroy en toda esta persecución. El caso de Sgroy es un caso, por supuesto, múltiplemente examinado en esta jurisdicción. En el primer juicio de esta ciudad, en los autos 001M acumulados, se analizó el expediente instruido por el D2, lo analizó el doctor Dante Vega como una muestra de la complicidad judicial, el expediente de fiscal contra Sgroy. Se analizó de nuevo en los autos 076M acumulados, se analizó de nuevo este expediente y la situación de Sgroy en la sentencia de los autos 125M acumulados. ¿Y qué advertimos? Bueno, de todo este análisis que surge de las decisiones judiciales, esa es la fuente, nuevamente la intervención, por supuesto, directa del D2 en los hechos, no solo padecidos por él, sino también por otras personas. El doctor Vega en el análisis de estos expedientes recordó que esta causa, que la voy a mencionar, así está individualizada en todas las sentencias que acabo de referir, es el expediente 68.642-D fiscal contra Sgroy, Juan Basilio y otros por infracción a la ley 2840, insisto, analizado en los autos 001M acumulados, y particularmente en el juicio conocido como juicio a los ex magistrados, en los autos 076M acumulados, donde el doctor Dante Vega no solo lo analizó como una expresión de la complicidad judicial, sino como un ícono, como un ejemplo del modo en que el D2 fraguaba estas causas penales para perseguir a personas a las que procuraba reprimir el aparato represivo estatal. Lo puso como un ícono del modo en que la policía fragaba este sumario. ¿Y por qué? Porque yo no voy a detallar todo el análisis que se ha hecho del expediente Sgroy, pero sí me parece ilustrativo para mostrar de nuevo la injerencia que tiene el D2 en todo este grupo, en todo este entorno de Pichona, incluido Juan Basilio Sgroy, su amigo, su compañero y la persona que de algún modo le abrió las puertas de su trabajo en la Dirección de Transporte.
Dante mencionó en los juicios anteriores que este hecho, no sé, que este expediente que acabo de mencionar, esta 2840, no se había iniciado para investigar un hecho delictivo, que esto era falso, respondía a una venganza personal. ¿De quién? De Santuchone contra un grupo de integrantes del Partido Auténtico, en la que denunciaban públicamente a Santuchone. Todo esto está en las sentencias que acabo de relevar, nada nuevo para esta jurisdicción. Acusaban a Santuchone por el accionar de comandos parapoliciales. Entonces, bueno, por supuesto, Santuchone se valió de la mano de obra del D2 y el pretexto del homicidio del agente Rubén Cuello, que como sabemos sirvió de pretexto para gran parte de las causas fraguadas por el D2 y bajo las cuales se persiguió a militantes políticos. Este hecho había ocurrido, el homicidio del agente Rubén Cuello había ocurrido el 3 de enero del 76, y por supuesto el motor que se valió bajo esta maniobra de supuestamente investigar el homicidio del agente Rubén Cuello, que vamos a ver que por supuesto para nada les interesaba en la causa fiscal contra Esgroy, quien se valió de ese pretexto para perseguir a este grupo de militantes fue por supuesto el D2. El sumario se inicia a partir del D2. Voy a mencionar solo algunas cuestiones. Es un expediente muy conocido, pero no puedo dejar de mencionar algunas cuestiones particulares porque además ilustran de nuevo la persecución sobre el entorno de Pichona. El sumario se inicia, el D2, con un informe fechado el 13 de enero, o sea, al día siguiente de la publicada, de la solicitada. Y está dirigido al jefe del D2 por Enrique Funes, su inspector, quien manifiesta que de acuerdo a informaciones recabadas, de nuevo esta cuestión críptica de todos estos sumarios, Juan Basilio Esgroy tiene conocimiento de quiénes serían los autores materiales del homicidio de Cuello. Y se consigna que una persona llamada Ricardo Miguel Puga sabía el lugar exacto donde se escondía Esgroy. Digo, Puga y Esgroy, que habían firmado esta solicitada, la verdad que no es algo que tenga margen para el humor, pero es realmente curioso el modo en que se orquestaban este tipo de declaraciones. El D2 ordena instruir el sumario y le da intervención a la 8ª Brigada de Infantería de Montaña. Está plagado este expediente de detenciones llevadas a cabo por el D2, la mayoría de ellas sin identificarse las circunstancias de la detención, sin orden judicial. Ahí se detiene a Ricardo Puga, a Francisco Solano López, a los Fioretti, y por supuesto hay una gran... Y todas las indagatorias son recibidas siempre por el D2, sin notificación de ningún cargo, sin defensor oficial. Bueno, cómo se llevan a cabo las indagatorias en sede policial. Pero además, como ya ha analizado el Ministerio Público en los expedientes en los juicios en los que acabo de referir, la causa gira completamente su eje y por supuesto deja de interesar, porque nunca interesó investigar el homicidio del agente Cuello, sino que se convierte ya lisa y llanamente, es llamativo este expediente, y por eso fue analizado por Dante Vega como un ícono del modo en que se orquestaban estas causas, porque deja de interesar el origen supuesto de esta investigación y pasa a convertirse en una persecución contra los militantes del Partido Auténtico que habían firmado esa solicitada. Está plagada de irregularidades. Aparece Esgroy detenido sin que se sepa cómo, se hace cargo del atentado, por supuesto Esgroy, en una de las declaraciones indagatorias, un disparate de aquellos que no son, lamentablemente, que son muy familiares en esta jurisdicción. Tras la clausura del sumario y la intervención de la justicia federal, como es de esperar, y por eso integró también, o sea, fue parte de los expedientes analizados en el denominado juicio a los ex magistrados, en los autos 076 me acumulados, por supuesto ninguna de estas irregularidades, ninguno de estos delitos arrojó ninguna medida judicial. Las torturas que había sufrido, ya vamos a ver a dónde, probablemente el tribunal o las partes lo recuerden por los juicios, pero fue justamente, entre otros lugares, además en el D2, en Papagayo. Esgroy, ya voy a volver a lo que ocurrió Esgroy en Papagayo, y las torturas que ya voy a mencionar, porque realmente son ilustrativas del modo en que procedía el D2, fueron denunciadas en sede judicial y tampoco con esto ocurrió nada. Ahora, ¿qué reflejan estas sentencias de los juicios anteriores? Los 3 juicios que acabo de mencionar, el juicio 001M, el juicio 076M, el juicio en auto 125M de acumulado. ¿Qué ocurría en paralelo a esta confección del expediente fiscal contra Esgroy y otros? Bueno, en el último de los juicios que mencioné, en los autos 125M de acumulados, se establece en esa sentencia que Esgroy fue detenido el 13 de enero por la policía en la casa de unos parientes por un grupo enmascarado fuertemente armado,
que lo vendaron, lo ataron de pies y manos, agredieron a las personas que estaban presentes, por supuesto, y lo subieron en la parte trasera de un vehículo. De ahí fue llevado a un lugar que en una primera declaración que Sgroy hace en Naciones Unidas no pudo identificar y que después precisaría más tarde como Papagayos. ¿Qué le hicieron a Sgroy en Papagayos? Lo torturaron con picana eléctrica en una plancha metálica, con golpes, simulacros de fusilamiento, todo esto junto a Puga y Solano López. Lo amenazaban con violar a su esposa y a su hijo. Le hicieron cavar una fosa a Sgroy, le hicieron cavar una fosa donde lo introdujeron y lo cubrieron de tierra para luego sacarlo de la fosa y someterlos a la ruleta rusa. Todo esto lo declaró Sgroy en sede judicial. Como ya dije, por supuesto, esto no disparó ningún tipo de investigación. Desde Papagayos fue trasladado, todo esto establecido en la propia sentencia, al D2, donde por supuesto continuarían las torturas, se sumarían otras, el submarino, que creo que no había sido sometido a un submarino en Papagayos, lo trasladaron al D2 entre los días 16 y 17 de enero, lo llevaron a torturar al comando. Sgroy mencionó, y esto lo releva la propia sentencia, que es la fuente directa de la reconstrucción de este tramo, que por presiones de su familia, por gestiones ante el consulado italiano y principalmente por algo que él atribuyó como un error del entonces jefe de la policía que hizo pública su detención, se lo reconoció como detenido, fue trasladado al penal. Sgroy es otro caso muy particular porque Sgroy es una de las personas que estando detenidas en el penal lo extraen del penal y lo llevan a la compañía de telecomunicaciones 141 de Campo Los Andes junto a otros detenidos como Concurat, Ocaña, Salinas, Pardini, Sarrode, Zárate. Y bueno, ahí los tienen como rehenes y los torturan. También voy a omitir estas referencias. Pero en definitiva, las torturas estas, que además están acreditadas en la sentencia de los autos 125M, que además el relato de Sgroy toma las fichas médicas, estaban en la ficha médica de su ingreso en la penitenciaría provincial, de la que surgen los traumatismos y las condiciones en las que entró al penal. Además, todo esto está relatado también por Ricardo Puga, cuyas declaraciones fueron incorporadas en este debate, y no solo reconoció todos estos episodios que acabo de mencionar, sino también los lugares donde ocurrieron estos episodios, entre ellos Papagayos. Y anticipé que me iba a referir sucintamente a la dependencia de Papagayos con el D2, porque bueno, claramente es relevante los efectos de esta causa, porque vamos a ver que parte del grupo del entorno de Pichona Moyano, además de la intervención que había tenido el D2 en el inicio de toda esta persecución, en las detenciones de sus compañeros, termina teniendo relevancia en el destino final de algunas de las personas que pasaron precisamente por Papagayos. De los hechos, de los propios hechos de Sgroy y del resto del Partido Auténtico que están determinados en sentencia judicial de los autos 125M y acumulados, surge, también de la denuncia del MED, que está incorporada autónomamente, digamos, como prueba en esta causa, y de las declaraciones de Ricardo Puga, particularmente su declaración en los autos 001M y acumulados, surge la dependencia clara de Papagayos, de la colonia Papagayos, como centro clandestino que orbitaba en el ámbito del D2. En su declaración incorporada a este juicio, como dije, de Ricardo Puga, en el primer juicio de Mendoza, en los autos 001M, él recordaba que en el año 85 había concurrido casualmente a Papagayos y en el camino se le había empezado a tornar familiar el lugar y presentía que era el sitio donde él había estado, hasta ahí él no sabía dónde había estado detenido antes de pasar al D2, y él recordaba que en el lugar a donde había estado detenido años antes, había grabado su nombre con las esposas. Todo esto está en la declaración de Ricardo Puga incorporada a este juicio. Y efectivamente, al llegar a Papagayo en el año 85, sacó fotos donde estaba su nombre grabado con las esposas. Estas fotos incluso se le exhibieron en el primer juicio de Mendoza, y él confirmó que ese era el lugar donde había estado. Y además, bueno, esto coincide con el acta de aprehensión de Puga. No quiero entrar en mayores detalles porque no es necesario, pero el acta de aprehensión dice, cuando lo detienen a Puga, que lo trasladan a dependencias policiales. Está firmado por Hugo Alberto Bracón, y fue justamente, claro, dependencias policiales donde lo trasladaron a Puga, dependencias policiales como, digo, ampliamente, el centro clandestino de detención Papagayos. Recordó Puga como jefe de ese lugar a Rondinini, efectivo del D2, y mencionó después haber sabido que Sergio Miranda también había reconocido ese lugar. En definitiva, está claramente establecido en esta jurisdicción que el D2 dependía de Papagayos. Señor presidente, en lo que sigue, en principio, voy a concluir con el análisis, un relevamiento, todo lo que he estado detallando, pero no estoy seguro de poderlo hacer en 15 minutos, y entiendo que el tribunal, aproximadamente, porque tiene la audiencia del juicio de San Juan, debería cortar en 15 minutos. Entonces, para no interrumpir estas conclusiones que ingresaría a hacer ahora, preferiría hacer un cuarto intermedio en este momento, porque es de algún modo una gran sistematización de información de todo lo que venimos detallando hasta acá. Me parece que es bueno que no se pierda el hilo. Prefiero pasar esto para la próxima audiencia si necesitamos interrumpir ahora.
Si nos parece bien, doctor, y además escuchar la continuidad en la próxima audiencia, vamos a estar también perfectamente atentos. Entonces, reanudamos el viernes 24 de septiembre a las 9:30. Quedan las partes notificadas y comunicadas. Tengan todos buenos días. Hasta luego, buenos días. Buen día, hasta luego.